Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Medidas de asociación en tablas I por J, la unidad 3.4 de nuestra lección, pero se basa en la sección 2.4 del libro guía, libro base, el libro de Alan Agresti. Vamos a poner pantalla completa. El día de hoy vamos primero a concentrarnos en variables nominales y veremos que la tabla I por J, para poder representar las asociaciones o la dependencia entre una variable y otra, vamos a usar no una razón de posibilidad, sino varias razones de posibilidades. Veremos también otras medidas de asociación entre dos variables categóricas, como son, veremos lo que es factores de asociación, que son medidas por celda, y medidas de resumen, como algunas que se parecen a la correlación, ¿ok? O al R cuadrado de regresión en otros casos. Luego hablaremos de variables ordinales. En variables ordinales sí podemos hablar un poco acerca de correlación, en el sentido de cuando la una crece, la otra crece, o cuando la una crece, la otra decrece. Porque ahí hay un orden en las variables, ¿no? Entonces ahí hablaremos acerca de las tendencias, veremos lo que son los pares concordantes, los pares discordantes, veremos una medida similar a correlación, como es el gamma, y hablaremos también de la comparación probabilística de variables ordinales. Comencemos. Variables nominales. En una tabla 2×2 que tiene 4 celdas, se representaban tres cosas: la distribución de X, la distribución de Y la asociación entre ambas. La distribución de X bastaba con un solo parámetro, la probabilidad de éxito, por ejemplo, la probabilidad de una categoría, porque X tenía solo dos niveles. Obviamente la probabilidad de la otra categoría era 1 menos la probabilidad de la primera. Lo mismo en Y, un solo parámetro, pero en una tabla 2×2 habían 4 probabilidades conjuntas. De las 4, la suma debía dar siempre 1, entonces realmente habían esas 4 probabilidades en R4 no estaban en cualquier punto de R4, sino que en un hiperplano de dimensión 3, donde la suma de las probabilidades es 1. Entonces era un espacio tridimensional. Estos 4 parámetros, las 4 probabilidades conjuntas, debían en un espacio tridimensional. Y de los 3 grados de libertad, uno representaba la distribución de X, otro la distribución de Y uno más representaba la asociación entre ellos. Entonces la asociación entre dos variables categóricas no binarias se podía representar con un solo parámetro, que podía ser la que vimos, ¿se acuerdan? La diferencia de probabilidades de éxito, o la razón de riesgos, o la que más utilizamos fue la razón de posibilidades, como medida de resumen de la representación. Las tablas I por J no es posible resumir la asociación con un solo número sin perder información. Acá la razón de posibilidades contenía toda la asociación. En las tablas I por J no se puede. Uno, si quiere tener toda la información acerca de la asociación entre las dos variables, tiene que tener más de una medida. Se puede resumir con una sola, pero se pierde información. Hay ciertas medidas de resumen que veremos también el día de hoy. Un conjunto de razón de posibilidades u otro índice puede describir ciertas características de la asociación entre las dos variables categóricas. Vamos a ver la razón de posibilidades en tablas I por J. Supóngase que tengo una tabla I por J. La razón de posibilidades se podría calcular para 2 niveles de X y 2 niveles de Y. Entonces, por ejemplo, aquí X puede estar en el nivel A o en el nivel B. Y Y en el nivel C y en el nivel D. Entonces yo pudiera calcular una razón de posibilidades entre esos 2 niveles de X y estos 2 niveles de Y. Pi AC por pi BD, producto cruz dividido para pi BC por pi AD. Sin embargo, ¿de cuántas maneras posibles puedo escoger yo 2 categorías o 2 filas de la I de X?
combinatoria de 2 en I. De las J filas de Y, error. ¿Cuál es el error aquí? En la diapositiva. Se puede escoger X de 2 de las Y filas de X. Se puede escoger 2 de las J columnas de Y. Siempre descubrimos un error, siempre. ¿En ese momento? Sí, seguramente me distrajo Donatella. Muy bien. Entonces, estamos en razones de posibilidades, 2 columnas, 3, 4. Y está chévere que esto quede grabado porque van aprendiendo algo de R Markdown. 3, 4. Ya me han dicho alguna vez que han utilizado algún fragmento de un video mío para aprender algo de R Markdown. Muy bien. Outline. Se puede escoger 2 de las J columnas. Y solo Fernando se dio cuenta, o al menos lo mencionó. Le compilamos. Compiló 100% el R. Ahora creo el Markdown, está compilando el Markdown. Si tengo todas las librerías, todos los paquetes de látex ahí, hará de una. Muy bien. Volvemos a la presentación. Entonces, se puede escoger 2 de las J columnas de Y en 2 J maneras. Entonces, para las filas A y B y columnas C y D se calcula la razón de posibilidades, ya la mencioné hace un momentito, producto cruz, dijo Pedrito así. Pero, ¿cuántos de estos hay? Combinatoria de 2 en I por combinatoria de 2 en J, razones de posibilidades de este tipo. Son bastantes. Sin embargo, veremos que este conjunto de razones de posibilidades contiene mucha información redundante. Antes de eso, ¿no? ¿Cuántas hay aquí? Si yo tuviera, por ejemplo, 4 filas y 4 columnas, la combinatoria de 2 en 4 es 6, ¿no? La combinatoria de 2 en 4 es 6, 6 por 6, 36. Habrían 36 posibles razones de posibilidades. Les sorprendería saber que la asociación basta con 25 para representar todas las 36. ¿De dónde saqué de 25? Perdón, son 4, ¿no? 4 filas, 4 columnas. Basta con 9. Con 9 se pueden resumir todas las asociaciones de la tabla sin perder información. Las otras 36, o el total de las 36 se pueden calcular a partir de solo 9. Y eso veremos aquí. Vamos a considerar un posible conjunto que se llama razones de posibilidades locales. En este subconjunto de razones de posibilidades consideramos solamente aquellas de una fila con la siguiente fila y una columna con la siguiente columna. Es decir, aquí note que estamos con la fila I y la fila I más 1. La columna J y la columna J más 1. Ahí forma el producto cruz. De estas, ¿cuántas habrá? Bueno, puedo escoger una fila y la siguiente de I menos 1 maneras. Puedo escoger una columna y la siguiente de J menos 1 maneras. Entonces, en este caso habrán I menos 1 por J menos 1 distintas razones de posibilidades de este tipo. Y claro, comparado con combinatoria de 2 en I, 2 en J versus I menos 1 por J menos 1, el de ahorita es mucho menor. Pero aquí el punto es que todas las razones de posibilidades posibles se pueden expresar en función de las de este tipo. ¿Cómo? Si usted me da cualquiera, por ejemplo, la fila A, la fila B, la columna C, la columna D, la razón de posibilidad para esta fila y esta columna, se puede expresar como este producto. Producto I
igual a hasta b menos 1, j igual c hasta d menos 1 de teta y j. Y veremos esto en un minuto. Cuando a es menor que b y c es menor que d, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo con infarto de miocardio. De esta de aquí, I va hasta I menos 1 y J va hasta J menos 1. Entonces, ¿cuáles habría nomás? Teta 1,1 y teta 1,2. Pare de contar. La razón de posibilidades teta 1,1 es 18 por 99 dividido para 171 por 5. Teta 1,2 sería 171 por 10.933 dividido para 99 por 10.845. Ahí están dos razones de posibilidades. La tercera razón, que sería la columna 1 con la columna 3, la puedo sacar como el producto de estas dos. Teta 1,1, teta 1,2 por teta 1,2 me daría exactamente igual que hacer 18 por 10.933 dividido para 10.845 por 5. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Vamos al pizarrón. Pizarra. Café. Ahora sí. Ya estoy despierto. Vamos a abrir la pizarra. Esto fue lo que vimos la vez pasada, ¿no? Muy bien. Entonces, si usted tiene, digamos, teta 1,1 por teta 1,2, el 1 es pi 1,1 por pi 2,2 dividido para pi 1,2 por pi 2,1. Producto cruz. El otro es la fila 1 se mantiene aquí. Pi 1,2 por pi 2,3 dividido para pi 1,3 por pi 2,2. A ver. Estoy haciendo la tabla en mi mente. 1,2 sería esta. 1,2 con 2,3 dividido para 1,3 por 2,2. Está bien. Solo quería hacerlo en mi mente. Bien. Pero ¿qué sucede ahí? Este se cancela con este se cancela con este. Y lo que nos queda realmente es la razón de verosimilitud, pi 1,1, pi 2,3, 2,1, 1,3, entre la columna 1 y la columna 3, fila 1 y fila 2. Entonces, esas cancelaciones ocurren. Por esa razón, es que como usted sigue esta fórmula que está aquí, como usted hace esta fórmula que está aquí, y usted reemplaza teta y j por estos, se va a comenzar a simplificar, hasta que le queda realmente la que usted quiere. Entonces, no necesito, en este caso, hay 3 posibles asociaciones, pero solo necesito 2 para representarlas. En el caso de temprano que dije que era una 4×4, hay 36 posibles asociaciones, pero solo necesito 9 para representarlas. Conjunto mínimo de razón de posibilidades. Si pi y j es mayor que 0, entonces las i más j menos 2 probabilidades marginales no redundantes, pi más j, y las i menos 1 y j menos 1 razones de posibilidades locales, teta y j, definen completamente las i por j menos 1 probabilidades conjuntas no redundantes. ¿Qué es lo que quiero decir aquí?
Entonces, usted tiene una tabla. Usted tiene una tabla, ¿verdad? Y esta tabla es I por J. Esta tabla es I por J. Como la suma de parámetros, o la suma de distribuciones conjuntas siempre suma 1, la probabilidad conjunta requiere IJ menos 1 parámetros para representar cualquier distribución conjunta. Ahora, la distribución marginal aquí de X y de Y, la distribución marginal de X requiere I menos 1 parámetros. La distribución marginal de Y requiere J menos 1 parámetros. Porque la suma da 1, ¿no? Como la suma da 1, se puede representar con J menos 1 parámetros. Entonces, si usted suma el número total de razones de posibilidades más el número total de lo que requiere para la distribución marginal de X, más el número total de lo que requiere para la distribución marginal de Y, esta suma le va a dar igual a esto. Es decir, teniendo no todas las asociaciones o razones de posibilidades, solamente las I menos 1 por J menos 1 que hemos declarado, más las probabilidades marginales, usted puede hallar toditas la distribución, está completamente especificada la distribución conjunta. No necesita más. No necesita tener todas las razones de asociación. Basta con tener estas de aquí, más las marginales, y usted tiene completamente definida la distribución conjunta de X y Y. Eso es lo que queremos decir aquí. Si usted quiere, puede hacer esta suma y va a dar que le va a dar lo de aquí, ¿no? Aquí le queda un menos I, un menos J que se cancela con este. Le queda un más 1 que se cancela con un menos 1 y ya le queda eso. Sin embargo, T y J no es el único conjunto mínimo de razones de posibilidades. Existen otros conjuntos mínimos. Por ejemplo, en vez de comparar con la siguiente fila y la siguiente columna, podemos comparar con una fila o columna de referencia. Por ejemplo, aquí estamos definiendo alfa y J como la razón de posibilidades entre la fila I y la última fila y la columna J y la última columna. En este caso, la última fila y la última columna serían niveles de referencia. O sea, hago todos contra eso. En vez de hacer cada uno con el siguiente, hago todos contra el último. Claro, también puedo hacer todos contra el primero, esa sería otra opción. O pudieras usar cualquier nivel como nivel de referencia. Aquí he optado por usar el último nivel en X y el último nivel en Y como nivel de referencia. Ahora, estas de aquí también definirían, también se podría calcular cualquier razón de posibilidades. No sé si lo hice más adelante, no. Aquí lo voy a hacer rapidito en la pizarra. Ese alfa y J que está ahí, vamos a ver. Si usted quisiera calcular pi sub AC por pi sub BD dividido para pi sub AD, ¿sí?, por pi sub BC. Esta sería la razón de posibilidades entre la fila A y B y las columnas C y D. ¿Cómo las podría usted calcular en función de estas? En función de estas. Aquí todas son con la última, ¿no? ¿Cómo podría usted calcular esta en función de los alfas? ¿Cómo pudiera calcularla en función de los alfas? Pruebe esto.
alfa AC por alfa BD dividido para alfa AD por alfa BC. Vamos a ver qué nos da eso. Eso de ahí daría, por un lado, este quedaría alfa AC, perdón, pi AC, era de haberte dio la plumita, estoy escribiendo con el dedo, por pi IJ, sobre pi AJ, sí, pi AJ, no, pi AJ por pi IC, por un lado. Por el otro tendría pi sub BD por pi sub IJ. Dice, no se está cancelando, esa edad pi IJ ya está al cuadrado. Sobre pi BJ sobre pi JD. Así sería, ¿no? Ya. Dividido para pi sub A D por pi sub IJ, ese sí va a cancelar el de arriba. Pi sub AJ, ya tengo otro que se va a cancelar. Y pi sub D, perdón, LD. ¿Cuál va mayúscula aquí? I, D. Acá también era I, ¿no? Aquí era I. Ya. I. Ahí sí. Claro, aquí es J mayúscula aquí. Ya. Y por último, pi sub S, pi sub IJ. No sé por qué dije J y pongo IJ. Perdón, dije IJ y pongo pi sub BJ, J, pi sub IC. Entonces ahora sí. Este se va con este. Este se va con este. ¿Quién más se va? Este se va con este. Este se va con este. Este de aquí se va con este de acá. Y me está faltando. Este de aquí se va con este de acá. Entonces nomás queda pi AC, pi BD, pi AD, pi BC, que era lo que quería, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? ¿Qué es lo que queremos probar o demostrar? Lo que queremos demostrar es que cualquier razón de verosimilitud se puede calcular en función de estos alfas. ¿Ya? En otras palabras, lo que queremos probar es que estos alfas son suficientes o definen completamente toda la asociación. ¿Ya? Esa es la idea ahí. Y la independencia entre X y Y en la tabla I por J se consigue si todas las razones, todas las I menos 1 por J de razones de posibilidades son iguales a 1. Otro error. ¿Quién ve el error ahí? Son. Ahí está Pedrito, ¿eh? Si antes que diga Fernando, dice Pedrito, yo digo. También es bullying. Son.
posibilidades son iguales a 1. Son. Esperamos a que compile. Compiló. Y lo volveré a abrir. Lo que me gusta del PDF Exchange es que cuando lo abres, se abre donde se quedó. Muy bien. Entonces, si todas las i menos 1 j menos 1 razones de posibilidades son iguales a 1, ya sea que utilice alfa o utilice teta, todas las demás también serán iguales a 1. ¿Ya? Aquí, si todos los tetas son iguales a 1, los ij, también cualquiera de estos será 1. Pues tendré 1 por 1 por 1 por 1. Y lo mismo ocurre aquí. Si estas 4 son iguales a 1, cualquiera de las otras es igual a 1. Entonces, la independencia se da por la unidad de un conjunto mínimo de razones posibilidades. Cualquier conjunto mínimo que utilice, sea los alfas o los tetas o lo que usted desee usar. ¿Ok? Con eso acabamos este asunto de las razones de posibilidades. Hablemos acerca de los factores de asociación. Las razones de posibilidades comparan siempre dos filas con dos columnas, así como se definió. Muchos estudios, sin embargo, se enfocan en la independencia de las variables. Cuando las variables son independientes, las razones de posibilidades estimadas serán cercanas a 1. Examinar cuáles se alejan de 1 nos puede dar una idea de cómo una variable afecta a la otra. Entonces uno pudiera tratar de ver esos tetas o esos alfas a ver cuál es distinto de 1. Pero otra forma de estudiar el efecto sería celda por celda, comparando la diferencia de la celda versus lo que se espera bajo independencia. Sabemos que bajo independencia la probabilidad conjunta es el producto de las marginales. Pi j es pi más por pi más j. ¿Qué es el factor de asociación? Para cada celda se calcula la división pi j dividido para pi más por pi j más. Esto que está aquí toma valores positivos, puede ser 0, si pi j es 0, ¿no? Y el máximo posible valor es 1, es el mínimo entre 1 sobre pi más o 1 sobre pi más j. Bajo independencia, ¿a qué sería igual este valor? A 1, ¿verdad? Bajo independencia sería 1. Se puede investigar qué celdas tienen factor de asociación significativamente distinto a 1. Mayor que 1 querría decir que en esa celda estoy observando más de lo que espero bajo independencia. Menor que 1 quiere decir que estoy observando menos de lo que espero bajo independencia. Una regla de pulgar, como le dicen en inglés, una regla así empírica, mayor que 2 o menor que 1 medio, pudiera considerarse como lejano al supuesto de independencia. Pero esta regla es algo arbitraria, ¿no? Pero es la que en algunos casos se ha utilizado. Factores de asociación. Se los menciono porque por ahí en algún momento lo he visto en alguna que otra publicación. Estos son los factores de asociación. Entonces ya ustedes, como expertos en datos categóricos, ya saben qué es eso, ¿no? Bien. Medidas de asociación de resumen. Otra forma de describir la asociación sería con un solo índice de resumen. Siempre que usted utiliza un solo índice para describir una tabla I por J, se pierde información. En la tabla 2×2 sí se puede describir con una sola índice y no perder información sobre la asociación. Pero en tablas I por J se pierde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podríamos tratar de utilizar una estructura similar al R cuadrado de regresión normal. En regresión normal, ¿cuál es la idea? El R cuadrado describe la reducción proporcional en varianza de la distribución marginal de Y a la distribución condicional de Y dado X. En otras palabras, usted tiene una varianza
en Y, en regresión normal. Cuando usted le da Y dado X, típicamente la idea es que la varianza se reduzca. Entonces, ahora quisiéramos que esta varianza de Y dado X sea reducida. Si X es aleatorio, esta varianza de Y dado X dará una variable aleatoria. Entonces, podemos hablar aquí del valor esperado de esta varianza de Y dado X. Este numerador se suele conocer como suma cuadrática de regresión, en un sentido, ¿no? La varianza de Y pudiéramos pensar en variación total, y la varianza de Y dado X, variación del error, por así decirlo. Y estamos hablando del valor esperado de esa variación. Entonces, suma cuadrática total menos suma cuadrática del error, suma cuadrática de regresión. Entonces, y el denominador la total, ¿no? El problema en datos categóricos es que los valores nominales no tienen media ni varianza. No es apropiado hablar de media y varianza. Y yo he visto en estudios donde las variables son nominales, no son ordinales para nada, son puramente nominales y les reemplazan por números, los tratan como números. Eso da conclusiones incorrectas. Es fatal, como dice Eva María. Dime, Fernando. No, seguimos en nominales. Si tú te das cuenta acá arriba, todavía no hemos comenzado con los ordinales. Estamos en netamente nominales. Ya mismo vamos a hablar cómo tratar. En las ordinales sí pudieras hacer eso, ¿no? Pudieras reemplazar los niveles por números y hacer una regresión, por ejemplo, entre los dos y pudieras sacar un R cuadrado, ¿no? Pero en nominales no puedes hacer eso. Necesitamos alguna medida de incertidumbre que no dependa del valor numérico de las variables. Alguna medida de incertidumbre en que si yo cambio de orden los niveles no se ve afectada. Entonces vamos a hablar de una medida que se llama la entropía. ¿Qué es la entropía? Una medida de desorden. Muy bien, Evita. Una medida de desorden. ¿Qué tanto desorden hay? ¿Cuándo se da la menor incertidumbre? La menor incertidumbre es si toda la probabilidad se concentra en un solo nivel. Esta variable va a tomar este valor con probabilidad 1, que es el 100% de la probabilidad de bit. Así que no te gusta hablar de porcentaje, de eso tampoco. No. 100% me refiero a 100 dividido para 100, pues, ¿no? Probabilidad 1. Probabilidad 1. Entonces, esa es la menor incertidumbre. Si yo ya sé qué valor va a tomar X, o sé qué valor va a tomar Y, con probabilidad cierta. Esa es la menor incertidumbre. ¿Cuál es la mayor incertidumbre? Cuando la probabilidad se distribuye uniformemente en todos los niveles. Cuando todos los niveles son posibles y todos tienen la misma probabilidad. ¿Por cuál decides ahí? Es la mayor incertidumbre. ¿Sí? Si por lo menos hubiera uno con un poquito más de probabilidad, te vas por ese. Pues si todos tienen la misma probabilidad, esa es la mayor incertidumbre posible. Shannon, en un paper sobre teoría de la información, propuso en 1948 la entropía como medida de incertidumbre. Y probó que ésta satisface estas condiciones y otras más, que son deseables. Mi advisor me hizo alguna vez el paper de Shannon, él propuso ciertas condiciones y él probó que la función logarítmica era la que debía de utilizarse ahí. Ahora, note usted algo en esta función que está aquí. Menos sumatoria de pi j por logaritmo de pi j. Es que no se utiliza para nada el valor de j. Solo las probabilidades. Porque si usted tiene la probabilidad 1, punto 2, vamos a suponer que usted tiene, a ver, probabilidad 1 igual 0.2, probabilidad 2 igual 0.5. Y obviamente probabilidad 3 sería, si solamente 3 niveles, sería 0.3. ¿Verdad? Entonces,
si usted cambia los niveles, porque es nominal, y nominal usted puede ponerlos en cualquier orden, si usted llegase a cambiar los niveles, por ejemplo, intercambia el 1 con el 2, ¿qué sucederá? Usted puede tener pi1 igual 0.5 y pi2 igual 0.2 y pi3, porque usted cambió el nivel 1 con el nivel 2. Quizás un investigador dice el nivel 1 es amarillo, el nivel 2 es rojo y el nivel 3 es verde. Mientras que otro dijo pi1 es rojo, pi2 es amarillo y pi3 es verde. Un color, es nominal. Claro, si cambia el nivel, cambian, las probabilidades van con el color, pues, ¿no? Sin embargo, la entropía sería el mismo en ambos casos. Porque la entropía no asigna ningún valor numérico a los niveles, solamente está basada en las puras probabilidades. ¿Ok? Este valor que está aquí, menos sumatoria sobre j de pi j, logaritmo de pi j, si usted lo minimiza, si usted lo minimiza bajo el supuesto de que pi1 más pi2 más etcétera, la suma de todos los pi sea igual a 1, el valor mínimo es que uno de ellos sea igual a 1 y el resto 0. El valor máximo, sujeto a la restricción de que la suma de 1 es que todos sean iguales. Uno lo hace con multiplicadores de Lagrange, se pueden hacer. Entonces, de alguna manera, esta entropía da un número que me indica dónde estoy en medio entre estos dos, entre máxima incertidumbre y mínima incertidumbre. ¿Ok? Máxima incertidumbre, todo este valor satisface esa condición hasta cierto punto, ¿no? Theo propuso utilizar la entropía para definir una medida similar al R cuadrado. Entonces él dice, bueno, hablemos de la entropía condicional. La entropía condicional pudiéramos pensarla como la varianza de Y dado X es igual a Y. ¿No? Una entropía condicional. ¿A qué nos referimos con eso? A la entropía de la distribución condicional de X, de Y, dado X igual a Y. Esto es pi j dado Y, que ya lo hemos visto antes. Entonces, esta de aquí es la entropía condicional de Y cuando X está en el nivel Y. ¿Verdad? Muy bien. Ya. Entonces, usted sabe que pi j dado I es la conjunta dividida por la marginal de I, ¿verdad? Lo mismo adentro, pi, la conjunta dividida por la marginal de I. Entonces vamos a tenerlo ahí un ratito. Ahora quisiera sacar el valor esperado de esto. ¿A qué nos referimos con el valor esperado de esto? Las sumatorias son sobre j, j desaparece, pero todas dependen de I. Esta de aquí corresponde a x igual a y. Entonces, ¿cómo saco el valor esperado de esto? Simplemente multiplico cada una de estas por la probabilidad de que x sea igual a y y hago la sumatoria. Aquí está. Es la incertidumbre de y dado x igual a y por la probabilidad de x igual a y. Ese es el valor esperado, la definición de un valor esperado. Pero note que en ningún momento estoy diciendo que y tome el valor de j o de que x tome el valor de y en cuanto al cálculo numérico. O sea, sí toman nominalmente, pero no al cálculo numérico. Aquí I y J pueden ser letras. En ningún momento hacemos multiplicaciones de I por J, ni sumas de I por J, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pi, este valor esperado que está aquí, básicamente es esto que está aquí, le multiplico por pi más. ¿Sí ve que este pi más que está aquí se va a cancelar? Entonces queda simplemente sumatoria de pi y j por el logaritmo de pi y j dividido para pi más. Y esto quedaría como una especie de suma cuadrática del error, por así decirlo. Una especie de suma cuadrática del error. La suma cuadrática total menos la suma cuadrática del error, por así decirlo, ¿no? La incertidumbre de y, la entropía de y, es la sumatoria de pi más j por logaritmo de pi más j. Esta es la entropía marginal de y. Este de aquí sería el valor esperado de la entropía condicional.
que lo calculábamos en la diapositiva anterior. Si usted este menos con menos se hace más, ¿verdad? Entonces va a quedar aquí esto de acá, de la derecha, menos lo de la izquierda. ¿Cómo los une? ¿Cómo los uní aquí? ¿Qué es pi más j? Es la sumatoria sobre i de pi y j. Entonces, para unirlo con esto, hago que pi más j sea la sumatoria sobre i de pi y j, y entonces ahí se unen, y queda pi y j por logaritmo de pi y j dividido para i pi más menos el logaritmo de pi más j. Uno de los dos logaritmos y queda así. ¿Ok? Este sería el numerador. Entonces, este de aquí es el u de tail. Es este numerador, sumatoria de la sobre i sobre j de pi y j, por el logaritmo de qué es lo que está aquí. ¿Cómo le llamamos a lo que está dentro del logaritmo? Factor de asociación. Muy bien, Mario. Factor de asociación. Exactamente lo dijo. Bien. Entonces, aquí va el valor esperado del logaritmo de factor de asociación, dividido para el valor esperado del logaritmo de la probabilidad. Todo esto con menos. Eso, aunque aquí tiene un menos, va a dar un número positivo. Lo que es más, eso siempre va a dar un número entre 0 y 1. Eso no excede de 1 y no da negativo. ¿Ok? Garantizado. Y esta medida es un número entre 0 y 1. Más cercano a 1, hay una mayor asociación. Más cercano a 0, hay una menor asociación. No es tan bueno. Se pierde información, porque estoy resumiendo. Se pierde información. Si fuera ordinal, puedo obtener un mejor resumen. ¿Ya? Este de aquí no es tan bueno, pero algunas veces se utiliza. Y lo he visto utilizado también en papers. Entonces, U se conoce también como coeficiente de incertidumbre en algunas literaturas. Coeficiente de incertidumbre. Valor entre 0 y 1. Si X y Y son independientes, solo si U es igual a 0. ¿Qué quiere decir que U sea igual a 1? Que para cada I existe un J tal que pi J dado I es igual a 1. Es decir, la única manera de que U dé igual a 1 es que dado X yo pueda predecir Y con total certidumbre, sin incertidumbre. Ahí U sería 1. En ese caso sería un caso ideal. Sí. Y entre 0 y 1 da como algo intermedio, pues no. Claro, 1 es la única medida tipo R cuadrado, existen otras. Si usted busca en R, la librería DexTools tiene la función TailU. Pero si usted trata de usar esa TailU, le va a dar otro índice. Porque por una de esas cosas en literatura estadística, en literatura económica, se desarrollaron dos índices que se llamaban la U de tail, porque es el mismo tail, creo, que desarrolló el U. Entonces, si usted va al DexTools y utiliza TailU, le va a dar un índice distinto. Por otro lado, la misma librería DexTools contiene la función AnswerCoef. AnswerCoef sí le da el índice que hemos visto aquí, el U de 0. Pero si utiliza TailU, no le va a dar. Le va a dar otro índice. ¿Ok? Que ustedes pueden investigar, pueden en ayuda de TailU y pueden averiguar sobre ese otro índice. AnswerCoef. ¿Ok? Ya ustedes pueden verificar eso en R y probarlo con alguna tabla que tengan. Sigamos. Seguimos y parámonos. Variables ordinales. Ahora sí, recién vamos a ver variables ordinales. En variables ordinales, el U de tail no suele ser tan bueno porque no toma en cuenta la información del orden. Y aquí un ejemplo de variables ordinales. Encuesta de satisfacción laboral. Edad, X, 3 categorías, menor que 30, 30, 50, mayor que 50. Obviamente ordenadas, ¿no?
Y es satisfacción laboral. 1 es disatisfecho, 2 es poco satisfecho y 3 muy satisfecho. Obviamente ordinal también, ¿verdad? Y aquí está esta muestra, una tabla 3×3, encuesta de satisfacción laboral. 34, 80, 29, 53, 164, 75, 88, 304, 172. Con este ejemplo vamos a trabajar lo que vamos a hacer en esta sección. Hablemos primero de las tendencias, pares concordantes y discordantes. Con variables ordinales podemos hablar de un concepto que se llama tendencia monótona. ¿Qué es la tendencia monótona? Por ejemplo, una hipótesis pudiera ser que la satisfacción laboral aumenta cuando la edad aumenta. Esa es una tendencia monótona, creciente. También pudiera decir la satisfacción laboral aumenta o la satisfacción laboral disminuye a medida que la edad aumenta. Esa es una tendencia monótona decreciente. Una de las medidas que describe el grado de esta relación se basa en pares de sujetos. ¿Alguien se dio cuenta del error gramatical que hay en esa oración? ¿Qué describe? Exacto. ¿De qué? Qué terrible. Claro, por el contexto se entiende, pero hay que corregirlo. Una de las medidas que describe. Ya. Una de las medidas que describe el grado de esta asociación se basa en pares de sujetos. ¿A qué nos referimos con pares de sujetos? Vamos a concentrarnos un ratito en la tendencia monótona creciente. Tendencia monótona creciente. Para hablar de tendencia monótona creciente, querría decir que a mayor X, mayor Y. Tendencia monótona creciente, mayor X, mayor Y. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger dos pares de sujetos. ¿Ok? Si un sujeto tiene el X más alto que el otro y también tiene el Y más alto que el otro, entonces ese par se dice que es concordante. Por otro lado, si un sujeto o en otro par de sujetos, si el primer sujeto tiene el X más alto, pero que el segundo sujeto, pero tiene Y más bajo que el segundo sujeto, sería discordante. No, no lo cerré. Ah, discordante. Oye, sí. Discordante. Gracias por darte cuenta, Fernando. Muy bien. Entonces, si en un par de sujetos, si el sujeto con X más alto tiene Y más bajo, eso no apoyaría de que la tendencia sea monótona creciente. Ahí sí. Vamos otra vez. Ya. Pues vamos a repetir esa parte. En un par de sujetos, si el sujeto con X más alto tiene Y más alto también, ese es un par concordante con la hipótesis de que la tendencia es monótona creciente, mayor X, mayor Y. Si un par de sujetos uno tiene X más alto que el otro, pero ese mismo sujeto que tiene el X más alto tiene el Y más bajo, ese es un par discordante. Discordante con la hipótesis de que la relación es monótona creciente. ¿Ok? Aquí un ejemplo. Tenemos un sujeto en la celda edad menor que 30, satisfacción laboral 2. Y tenemos otro sujeto en la celda edad entre 30 y 50 y satisfacción laboral 2. Si yo tomo un sujeto de aquí y un sujeto de acá, ese par de sujetos es un par concordante. Porque el que tiene mayor X también tiene mayor Y. Si tomo un sujeto en la celda menor que 30 de edad y 2 de satisfacción laboral, y tomo otro sujeto en la celda entre 30 y 50 de edad y 1 de satisfacción laboral, este par de sujetos es discordante. Porque el que tiene X mayor tiene Y menor. Volviendo ahí. Si yo tomo
uno de estos 88 sujetos versus uno de los 29. Si yo formo un par con uno de los 29 que están aquí y uno de los 88, ¿sería un par concordante o discordante? Pregunta para ustedes. Uno de los 88 de aquí lo junto con uno de los 29 de acá. ¿Ese par es concordante o es discordante? ¿Qué dice Mario? ¿Y por qué es discordante? Correcto. El de aquí tiene mayor X que el de acá, pero menor Y. Si yo tomo uno de los 34 con uno de los 304, ¿concordante o discordante? Uno de los 34 con uno de los 304. Concordante. El que tiene mayor X tiene mayor Y. Otra pregunta. Si yo tomo uno de los 34 con uno de los 53, ¿concordante o discordante? Con la hipótesis de monótona creciente. Mario dice concordante. Discordante, dice Mario. Ajá, concordante o discordante. ¿De acuerdo a la definición? Ya, ¿y cuál de los dos tiene el X más alto? De ninguna de las dos. Ese par no sería ni concordante ni discordante. Eso es. No lo tomamos en cuenta para lo que vamos a hacer. Ajá. Esta medida que estamos desarrollando ahorita, de pares concordantes y discordantes, no le asigna valor numérico a las variables. Toma en cuenta el orden, pero no le asigna 1, 2, 3 y 1, 2, 3. En ningún momento le asigna un valor numérico. Más adelante, cuando veamos la siguiente unidad y veamos inferencias con unidades, con variables ordinales, vamos a ver que asignar un valor numérico, dos personas asignando valores numéricos diferentes pueden llegar a diferentes conclusiones. Y veremos que la asignación de un valor numérico no se puede hacer así nomás, sino que de alguna manera hay que tomarla, hay que tratar de hacer esa asignación de una manera inteligente. En ciertos casos bastará con 1, 2, 3, pero otros casos no será así. Y aquí puedo ver, ¿no? Yo pudiera las edades decir 1, 2, 3. Pero ahí estoy diciendo que la distancia entre estos grupos es la misma. Lo cual no es necesariamente cierto. Ah, pero si yo digo, mira, la gente que trabaja está más o menos entre 18 y 30 años. Y le digo a una marca de clase y los 24 representa la primera. El número 24. Entre 30 y 50 le pongo 40 que representa ese. Mayores que 50, la gente se jubila a los 65 años. Se le puedo poner, por ejemplo, 57.5 o 56.5. No, 57.5 está bien. Entonces, ahí sería quizás una puntuación o una asignación de valores numéricos más certera. Y en la siguiente unidad, cuando veamos inferencias con variables ordinales, vamos a ver un ejemplo en el que asignar 1, 2, 3, 4 no funciona bien. Pero asignar un número de acuerdo a lo que es, sí logra encontrar una relación significativa. ¿Ya? Por ahora, lo que vamos a ver ahorita, basado en pares concordantes y discordantes, no toma en cuenta ningún valor numérico. Simplemente toma en cuenta esto de menor en X, mayor en X, menor en Y, mayor en Y, nada más. No le asigna ningún valor numérico. Ahora, los 34 sujetos de la celda menor que 31 forman pares concordantes con los sujetos de las celdas 30-52, 30-53, mayor que 52, mayor que 53. Si todas las celdas o los sujetos que tengan un X mayor y un Y mayor que este, formarán pares concordantes. Es decir, estos 34 formarán pares concordantes con los 174 que están aquí, con los
75, los 304 y los 172. ¿Sí? Lo cual da, cada uno de estos, se junta con cada uno de estos, da un total de 24.650 pares concordantes que tienen que ver con la celda menor que 31. Los 53 sujetos en la celda menor que 32 formarán pares concordantes con los sujetos en las celdas 30 a 53 y mayor que 53. Estamos hablando de 53 por 304 más 172, 25.228 pares concordantes. Los 80 sujetos de la celda 30-51 formarán pares concordantes con los sujetos de las celdas mayor que 52 y mayor que 53. Estamos hablando de 80 por 75 más 172, 19.760 pares concordantes. Los 174 sujetos de la celda 30-52 formarán pares concordantes con los sujetos de la celda mayor que 53. Estos sujetos forman un total de 29.928 pares concordantes. Hay un total de 24.000 más 25.000 más 19.000 más 29.000, 99.566 pares concordantes. A ese le vamos a llamar C. De manera similar, los 53 sujetos de la celda menor que 32 forman pares discordantes con los sujetos de las celdas 30-50, X es mayor y Y es menor, 30-51, y mayor que 51, X es mayor, Y es menor. Aquí estamos hablando de 5.777 pares discordantes. También los de la celda menor que 33 formarán pares discordantes con cualquiera que tenga X mayor y Y menor. 30-51, 30-52, mayor que 51, mayor que 52. 31.000 pares. Los 174 sujetos de la celda 30-52, cualquiera que tenga X mayor y Y menor, mayor que 51, 5.000 pares. Y bueno, totalizando todos los posibles pares discordantes dan un total de 73.943 pares discordantes. A ese le vamos a llamar D, discordante. ¿Cuál hay más, concordantes o discordantes? Concordantes hay más. Entonces parece ser que al haber más concordantes se favorece una relación monótona creciente. Si hubiera más discordantes, favorecería una relación monótona decreciente. Eso es lo que está ahí, lo que acabo de decir. Ahora, considere dos observaciones independientes de una distribución conjunta pi y j. La probabilidad de que estas dos observaciones formen un par concordante es que el uno caiga en la IJ y el otro caiga en cualquiera en el que H sea mayor que I y K sea mayor que J. Pero hay una simetría ahí porque puede ser que el uno tome un valor de IJ y el otro un valor mayor, o puede ser que el segundo tome un valor IJ y el primero tome un valor mayor en las dos. Por eso está el número 2 ahí, para hacer el cálculo correcto. Este pi sub c es la probabilidad de que si tomo dos individuos o un par, que ese par sea concordante. Y pi sub d, que está acá, sería la pi j por la sumatoria aquí de las probabilidades de H es mayor que I y K es menor que J. Esto por 2, por la misma razón. Esto forma la probabilidad de que un par sea discordante. Por cierto, pi sub c y pi sub d no es igual a 1, la suma. Pi sub c más pi sub d no es igual a 1. Porque un par puede no ser ni discordante, ni concordante. Es decir, el par puede que no sea ninguno de los dos. Dado que un par es concordante y discordante, ahí sí podríamos hablar de una probabilidad condicional. Y eso es un poco lo que se habla acá, ¿no? Un par podría no ser concordante ni discordante si tiene empate en X o en Y. Si un par de sujetos no tiene empates, entonces solo es posible que el par sea concordante o discordante. Si no tiene empate ni en X ni en Y. La probabilidad condicional de que un par sea concordante, dado que no tiene empates,
es pi sub c sobre pi sub c más pi sub d. La probabilidad condicional de que un par sea discordante, dado que no tiene empates, es pi sub d sobre pi sub c más pi sub d. La diferencia entre estas dos, pi sub c menos pi sub d dividido para pi sub c más pi sub d, es lo que se conoce como la medida de asociación ordinal gamma. Este gamma, que es la probabilidad de concordante menos la probabilidad de discordante dividido para la probabilidad de que no tengan empate, o pi sub c más pi sub d, es un valor entre menos 1 y 1. Gamma igual a 1 si la probabilidad de discordante es 0, y eso indica que la relación es monótona creciente. Gamma igual a menos 1 solo si la probabilidad de concordante es 0, y en cuyo caso habría probabilidad monótona, o la tendencia será monótona decreciente. Y 0 si la probabilidad de concordante es igual a la probabilidad de discordante. 0. Ahora, un detalle aquí. Si x y y son independientes, gamma sería igual a 0. Lo contrario no es cierto. Usted podría tener que gamma es igual a 0 y que x y y no son independientes. ¿Ok? Hay distribuciones conjuntas en las que x y y no son independientes y aún así pi sub c es igual a pi sub d. Entonces, gamma no es una medida de tendencia arbitraria. No es una medida de simplemente son independientes o son dependientes. Gamma solamente es una medida de tendencia monótona. Es específicamente, se sube o se baja a medida que si la una sube, la otra sube. ¿Qué otras tendencias pudieran haber? Pudiera haber una tendencia, por así decirlo, cuadrática. Que a medida que x sube, y sube hasta un punto y baja. Como una especie de triángulo, ¿no? Ahí no son independientes. Pero en ese caso pudiera ser que la gamma de 0. Sí. Entonces, ese es el asunto. La versión muestral gamma sombrero es simplemente número de pares concordantes menos el número de pares discordantes dividido para la suma. En este caso, en el caso de la encuesta de satisfacción laboral, gamma sombrero es 0.148. Cabe mencionar que es sombrero porque no es la verdad. Si usted toma una muestra diferente, una encuesta diferente, le va a salir otro valor. Pero ambos son estimaciones de S. S no lo sé. Esa es la verdad. Esta es la estimación. Pero al ver punto 14.8, ¿es eso cercano a 1 o cercano a 0? ¿Cercano a 1 o a 0? Cercano a 0, ¿no? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces hay una tendencia débil a que la satisfacción laboral aumente cuando la edad aumenta. Es decir, sí hay una breve tendencia hacia la alza, pero no es tan fuerte. ¿Ah? Se echó al dolor. Se echó al dolor con su trabajo. Así es. Muy bien. ¿Cómo hacemos los cálculos en ERE? Tenemos aquí, creé una matriz con 3 columnas, puse los valores por columna y le puse nombres a las dimensiones. La dimensión 1 se va a llamar edad, las filas. La dimensión 2 se va a llamar satisfacción. Aquí están los niveles. Y luego esta matriz la transformé con as.table a tabla. Si usted ve tabla, así luce en ERE, pues no, la tabla. Es la misma que mostré hace un ratito. Ahora, en ERE, a esa tabla, usted carga la librería DeskTools y para llamar este gamma también se llama la correlación de Goodman-Kruskal. Correlación de Goodman-Kruskal. ¿Ah? Está en la tarea, ¿verdad? Está en la tarea. Ya Fernando tuvo video de tarea. Entonces, de hecho hay una demostración por ahí que hay que hacer en esa parte. Entonces, ahí la idea es, en Goodman-Kruskal, es una medida de correlación para variables ordinales en el que no se asigna ningún valor numérico a las ordinales. ¿Ya? No se puede cambiar el orden a los niveles, eso sí, porque es ordinal. ¿Ya? Pero ese le ayuda a calcular lo mismo, ¿no? Pares concordantes. No le da directamente
concordantes y discordantes, pero le da el valor de la correlación. El gamma, por así decirlo, ¿no? También la misma librería DevTools tiene un comando llamado ASOX. ASOX de tabla. Entonces, ASOX de tabla le da, entre otras cosas, por ejemplo, el gamma de Goodman-Kruskal, punto 14, y le da un intervalo de confianza. Por ejemplo, aquí, según este intervalo de confianza, parece que definitivamente es mayor que 0. O sea, no es 0 porque el intervalo no contiene el 0, ¿no? También le da correlación de Pearson o de Spearman, y por default le asigna simplemente 1, 2, 3 a los niveles, ¿verdad? También le da coeficiente de incertidumbre, columnas dadas a las filas dadas a las columnas y simétrico, y le da muchos otros. No vamos a ver todos, veremos unos cuantos, pero este ASOX es útil para ver qué tanta correlación hay en una tabla. Pero ASOX no sabe que su variable es nominal o ordinal. Entonces, usted sabe, por ejemplo, que el Goodman-Kruskal sería válido si es que las variables son ordinales. Pero claro, usted le puede aplicar una tabla nominal y le calcula. Pero eso no quiere decir que sea correcto. ¿Ok? Bien. Son las 4. ¿Qué les parece si tomamos un pequeño receso, como les prometí, y de ahí continuamos con la comparación probabilística de variables ordinales, la cual, por cierto, sí es un poquito elaborada. Entonces, un poquito heavy, no tanto, pero ahí tomamos un receso antes de verla, ¿ya? Amortigo. Voy a pausar la grabación. Ok, después del receso, continuamos con este asunto de la comparación probabilística de variables ordinales. ¿Tienes miedo? No es tanto. Verás, como el meme. Vamos a considerar una tabla en la que solamente hay 2 filas. Es decir, X solamente es binaria. Y Y es una variable de respuesta ordinal. Por cierto, cuando hablamos de variable binaria, realmente no importa si es nominal u ordinal. Siempre se expresa con un solo parámetro la asociación. ¿Ya? Pero cuando hablamos de más de 2 categorías, ahí sí importa cuando es nominal o ordinal, ¿no? Entonces, vamos a suponer aquí que Y es una variable de respuesta ordinal. Entonces, como tenemos solamente 2 filas, vamos a coger Y1, el nivel de Y de un sujeto en la fila 1. Y Y2, el nivel de Y de un sujeto en la fila 2. ¿Ok? Entonces tenemos un sujeto en la fila 1, un sujeto en la fila 2 y cada uno tiene su propio Y. Una medida que resume la relación entre las 2 variables es probabilidad de Y1 mayor que Y2 menos la probabilidad de Y2 mayor que Y1. Es decir, la primera, quiero ver si Y, que es una variable ordinal, va a obtener un mayor valor en la fila 1 que en la fila 2. Y en la segunda, el mayor valor está en la fila 2 que en la fila 1. Este delta es la diferencia de estas 2 probabilidades. Este delta, como cada una es una probabilidad entre 0 y 1, daría un valor entre menos 1 y 1. Delta igual 0 implicaría que los 2 sujetos en la fila 1 y 2, dado que no tienen empate en Y, la probabilidad de que sea Y más alto en la fila 1 que en la 2 es la misma a que sea más alto en la fila 2 que en la 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo sería esto 0? Si la probabilidad de Y1 mayor que Y2 es igual que la probabilidad de Y2 mayor que Y1. En ese caso, la fila no hace que Y aumente o disminuya, por así decirlo. Delta mayor que 0 querría decir que los sujetos en la fila 1 tienden a tener un Y más grande
que los sujetos en la fila 2. Ojo, delta mayor que 0 no quiere decir que todos los sujetos de la fila 1 tendrán y más grande que todos los sujetos de la fila 2. Simplemente que la probabilidad de que un sujeto en la fila 1 tenga un y sea más grande que los sujetos en la fila 1 tienden a tener un y más grande que los sujetos de la fila 2. Eso es lo que quiere decir. Es una tendencia. Bien. Entonces tenemos claro esa tendencia, ¿no? De este delta. Este delta también recibe a veces el nombre del delta de Summers, como una posible asociación, que por cierto es el que hace referencia a el Summers D. Por ahí va la cosa. Si Y1 tiene la misma distribución que Y2, entonces delta es igual a 0. La conversa no es cierta. Delta igual a 0 no implica que Y1 tenga la misma distribución que Y2. Pero, ¿qué querría decir que tienen la misma distribución? Eso habla de la asociación homogénea, en el sentido de que X no afecta a la distribución de Y. Hasta cierto punto también independencia, ¿no? La distribución de Y es independiente de cuánto vale X. Entonces, independencia implicaría delta igual 0, pero delta igual 0 no implica que tenga la misma distribución. Entonces, vamos a considerar las distribuciones acumuladas condicionales. Aquí podemos hablar de esto porque hay orden en las categorías. En nominales no pudiéramos hablar de esto. Vamos a llamarle a f sub j dado i la suma de pi sub 1 dado i hasta pi sub j dado i. Probabilidad acumulada en la categoría j de y para la fila i de x. Se dice que la fila 1 es estocásticamente más grande que la fila 2 si f sub j1 es menor o igual que f sub j2. Pero espera un ratito. La fila 1 es estocásticamente más grande que la fila 2 si la acumulada es más pequeña. ¿Es un error que tengo que corregir? No. Ese no es un error. Hice ahí una pequeña animación para ver por qué. Claro, esta condición de que FJ dado 1 sea menor o igual que FJ dado 2 para J igual 1 a J, implica que delta será mayor o igual que 0. La conversa no es cierta. Delta mayor o igual que 0 no implica que se dé esta condición. Esta condición es estocásticamente más grande. Ahí está un ejemplo de fila acumulada y me acabo de dar cuenta de un error ahí. No es bueno, sí es un error hasta cierto punto, pero aquí esta debería llamarse Y. Porque la fila indica, X indica la fila, ¿no? Fila 1, fila 2. Pero este que está aquí se debería llamar Y. Tengo la tendencia a ponerle X al de aquí, al horizontal y Y al vertical. Acá arriba lo que tengo es la acumulada. Entonces voy a corregir eso. Comparación probabilística de probabilidades. Voy a cerrarle. No es uno de esos errores que son fáciles de distinguir, pero que pudieran hacer un poco más difícil de comprender, ¿no? Muy bien. Ya se fue de largo. Acá está. Entonces, vamos a poner aquí XLab no, espérate. XLab creo que es igual a Y en minúscula porque son los posibles valores, y YLab igual a F. Vamos a ponerlo así. Expression F de
J dado I. Creo que ese no funciona. Déjeme verlo aquí. Rapidito. Ah, no, sí funciona. Sino que queda F y queda esa barra vertical ahí. Creo que para poder ponerla, asterisco, comilla, asterisco. Déjame ver si sale mejor el gráfico. FJ dado I. Ahí sí. Ya. Déjame ver. Ya, vamos a compilar. A veces uno no verifica las etiquetas. Es bueno verificar las etiquetas. Yo le bajo puntos a mis estudiantes cuando no están bien rotulados sus gráficos. Porque es bonito cuando usted, por ejemplo, lee una revista y el gráfico lo comprende sin necesidad de ir a leer el texto, ¿no? Entonces, para mí eso es algo importante. A ver, 3, 4. Ya, ahí sí. ¿Sí estoy grabando? Sí estoy grabando. Ya me ha pasado que me he olvidado de grabar. Ahí está, ¿no? F de J dado I, acá Y. Entonces, ¿qué vemos aquí en este gráfico? ¿Cuál es menor o igual? ¿Cuál tiene el F menor o igual? ¿La fila 1 o la fila 2? ¿Cuál es menor o igual? ¿Usted diría que la curva negra es menor o igual que la roja o que la roja es menor o igual que la negra? La negra menor o igual que la roja. ¿Sí, no? Entonces, eso implica que la fila 1 es estocásticamente mayor que la fila 2. Y usted dice, ¿por qué es mayor si es menor o igual? La pregunta es, ¿hacia dónde se concentran las probabilidades? Desde el punto de vista de izquierda o derecha, ¿cuál está a la derecha y cuál está a la izquierda? La negra está a la derecha, porque la negra le pone más probabilidades hacia los valores más altos de Y, mientras que la roja le pone más probabilidades a los valores más bajos que de Y. Entonces, aquí, si usted se da cuenta, la negra no sube mucho en los valores pequeños de Y, comienza a subir más en los valores grandes, porque los valores grandes tienen mayor probabilidad. La roja sube bastante en los valores pequeños y ya no sube tanto en los valores grandes. Entonces, por eso decimos que la fila 1 es estocásticamente mayor que la fila 2. En este caso, la fila 1 tiene acumulada menor o igual que la fila 2, y esto quiere decir que sus probabilidades se concentran más hacia los valores más altos que la fila 1. La fila 1 se concentra más hacia los valores más bajos. ¿Ok? Ese es el concepto de ordenación estocástica. Ordenación estocástica implica delta mayor que 0. En este caso, es más probable que Y sea mayor en la fila 1 que en la fila 2. Es la tendencia. Comparación probabilística de variables ordinales. Suponga una muestra que consiste en dos multinomiales independientes. Dos multinomiales independientes. ¿Cuál es el estimador de delta? El estimador de delta sería la sumatoria sobre J mayor que K de PJ dado 1 por PK dado 2. Todas estas probabilidades serían aquellos en los que Y en la fila 2 es mayor que Y en la fila 1. Menos la sumatoria sobre J menor que K, nos vemos, evita, PJ dado 1 sobre PK dado 2. Si suponemos que X es ordinal y artificialmente decimos que la fila 1 es el nivel más alto de X, se puede demostrar que este estimador está relacionado con los pares concordantes y discordantes. Es C menos D dividido para N1 por N2.
Tamaño de muestra de la fila 1, tamaño de muestra de la fila 2. Se puede probar eso matemáticamente. Esta que está acá arriba, si usted comienza a despejar aquí, PJ dado 1 sería N sub 1J dividido para N sub 1 más, y comienza a reemplazar aquí y comienza a hacer los despejes, después de mucha matemática, muchas veces ahora llega a esa de ahí. Lo cual es un resultado sorprendente, porque el estimador es bien sencillo. Total de pares concordantes menos total de pares discordantes dividido para el producto del total de las filas. Lo más interesante es que si Y tiene solo dos niveles, si J es igual a 2, delta sombrero simplemente es la diferencia de proporciones. A eso se reduce. Entonces, este delta de Sommer es como una generalización de la diferencia de proporciones. Pero cuando Y tiene más de dos niveles. ¿Perdón? Ejemplo. Ahí está el ejemplo. Tratamiento de dolor. Paciente de cirugía laparoscópica. Dolor en el hombro después de la cirugía. Tratamiento activo con control. Activo fue el que se le hizo la laparoscópica, pues no, y control el que se le hizo la cirugía regular. 41 pacientes asignados aleatoriamente a los tratamientos. Salieron 22 con el activo y 19 con el control. No me acuerdo si era que se estaba viendo una técnica de la laparoscópica o era que se comparaba la laparoscópica con convencional. Pero bueno, aquí está el tratamiento activo y el control. Entonces, a cada paciente, 5 días después de la cirugía, se les pidió que dijeran cuánto dolor sentían en el hombro. El nivel de dolor fue medida por una variable ordinal donde 1 quería decir el dolor era bajo y 5 que el dolor era alto. ¿Ok? Exactamente. Entonces, aquí los resultados de una tabla de contingencia. 19,2100, 73432. Totales 22,19. Esto es N1 y N2. ¿Ok? Las distribuciones condicionales, las proporciones, 19 dividido para 22, 0.86. 2 dividido para 22, 0.09. 1 dividido para 22 es 0.04. 0 y 0. Para el placebo, sería 7 dividido para 19, 0.36. 3 dividido para 19, 0.15. 4 dividido para 19, 0.21. 3 dividido para 19, 0.15. Y 2 dividido para 19, 0.10. Las distribuciones condicionales acumuladas, ¿cuáles son? 0.86, 0.95, 111. 0.36, 0.52, 0.737, 0.89, 1. Se va acumulando, ¿no? Pregunta. ¿Podemos decir que las de placebo, la acumulada en placebo son menores o iguales que la acumulada en activo? Punto 36 menor que punto 86. Punto 52 menor que punto 95. Punto 7 menor o igual que 1. Punto 89 menor que 1. 1. Podríamos decir entonces que la acumulada condicional de placebo es menor o igual que la acumulada condicional en activo. Si la de placebo es menor o igual que en activo, ¿cuál es estocásticamente mayor? ¿La de placebo o la de activo? Fernando dice que la de activo. ¿Cuál es estocásticamente mayor? ¿El que tiene acumulada más grande o el que tiene acumulada más chica? Entonces, ¿cuál es estocásticamente mayor? Activo, dice Pedro. Volvamos a la foto. A ver la foto. En esa foto, ¿cuál tiene acumulada menor o igual que la otra? Fila 1 tiene acumulada menor o igual que la fila 2. Por ende, ¿cuál es estocásticamente mayor? No. Aquí, en este gráfico,
¿Cuál está más a la derecha, la 1 o la 2? La negra, la 1. La 1 está más a la derecha. Entonces, la que tiene acumulada menor o igual que la otra, en este caso la 1 es menor o igual que la 2, es la que es estocásticamente mayor. Aquí, ¿cuál es menor o igual que la otra? ¿Placebo o activo? Placebo tiene acumulada menor o igual que activo. Eso quiere decir que el placebo es estocásticamente mayor o menor que activo. Mayor. Placebo es estocásticamente mayor. Es decir, los de placebo tienen más dolor que los de activo. El nivel de dolor para tratamiento activo es estocásticamente menor que el de placebo, porque su acumulada es mayor. Esto produce confusión porque cuando la acumulada es mayor, es estocásticamente menor. Y cuando la acumulada es menor, es estocásticamente mayor. Por eso algunos prefieren, en vez de usar la acumulada, usar la supervivencia, que es 1 menos la acumulada. Y ahí sí coincide. Pero ya, la vida es dura. Ajá, ahí. Correcto, ahí la de 1 es menor o igual que la de 2. Eso quiere decir que la de 1 es estocásticamente mayor. Es exactamente, es lo contrario. Exactamente. Es estocásticamente, es mayor que activo. El placebo tiende a dar valores más altos en dolor que activo. Que era lo que se esperaba hasta cierto punto, ¿no? Ahora, ¿cuántos pares concordantes y discordantes? A ver, ¿cómo serían los pares concordantes? Estos 19 formarían concordantes ¿con quiénes? 3, 4, 3 y 2. ¿Verdad? Estos dos ¿con quiénes? 4, 3 y 2. Y este 1 con 3 y 2. ¿Y estos 7 formarían algún par concordante? Con nadie, ¿verdad? No hay nadie que tenga mayor X y mayor Y. Entonces solamente es 19, 2 y 1. Y 0 con este, pues no, pero... Aquí he puesto esto, ¿no? Perdón. Aquí un detalle. Un detalle aquí. He dicho que X, vamos a decir artificialmente, cuando tiene 2 filas, que la fila 1 es el nivel más alto de X. Fila 1 es el nivel más alto de X. Es decir, X activo, tratamiento activo es mayor que tratamiento control. Está al revés. Al estar al revés, al ser activo mayor que control, entonces los pares concordantes serían 7 con 2, 7 con 1. ¿Ya? Por eso es que yo puse aquí pares concordantes 7 con 2 y 1 y el 3 con 1. Porque en este caso vamos a decir que X en control es menor que X en activo. Por eso aquí puse que cuando X tiene 2 filas, vamos a decir artificialmente que la fila 1 es el nivel más alto de X. ¿Ya? Por eso es que estos son los concordantes y acá dan los discordantes. En este caso, delta de Summers menos 0.54. A mayor X, ¿qué quiere decir? Cuando voy de placebo a activo, el dolor disminuye. El nivel de dolor disminuye. ¿Ok? Eso es lo que eso quiere decir. Solo hay que tomar en cuenta aquí que para este de aquí se consideró que sí, debe estar al revés de la fila. Sin embargo, el libro la pone así y menciona lo que yo puse acá.
si asume que esto, que si, en este caso, si X es ordinal, estamos hablando de dos niveles de X, variable binaria, vamos a decir artificialmente que la fila 1 es el nivel más alto de X. Bajo este supuesto definimos esto. O esto es igual a esto, pues no. Entonces en este caso el delta de Somers salió menos 0.543 y sale significativa, ¿no? En R tengo que poner en el orden que es. En R tengo que poner el placebo activo. Porque no sabe quién está en esa parte artificial del orden. Exactamente. En el libro tenía la fila 1 como la más grande. Noten que aquí puse la fila 1, la puse abajo. Porque R supone que el orden va de menor a mayor. ¿Ya? O sea, y eso es solamente porque es una tabla que tiene solamente 2 filas. Sí, en una que tiene 2 filas puedo designar cualquiera. Exactamente. Exactamente. Y lo que va a suceder ahí, si tengo 2 filas y haciendo al otro como mayor, cambia el signo simplemente, ¿no? Cambia el signo. En este caso, aquí creé la tabla y aquí está la tabla al revés, las filas. Y le pongo Somers Delta. Somers Delta, este también está en la librería de DexTools. Y le pongo aquí que la dirección es por columna. Exactamente. En este caso va a calcular el Somers Delta. Quiero hacer la comparación donde la distribución estará en las columnas. Quiero comparar las filas. La distribución estará en la columna y quiero ver la distribución de las columnas dadas las filas. Entonces menos 0.543 da lo mismo que habíamos calculado acá. Somers Delta. Si ustedes vieron en ASOX tiene Somers Delta, columna dado fila y fila dado columna. Porque uno pudiera comparar las filas dadas las columnas. Y este ASOX que está aquí es una generalización de Somers Delta para más niveles. Ustedes pueden investigar sobre eso, quizás ver el paper. Pero este que está aquí, esta función Somers Delta, hace la más generalizada. Puede que usted tenga hasta 3, 4, 5 filas. Y él hace un cálculo correspondiente a eso. ¿Ok? Esa fue una de las cosas que decidí cortar y que dejarlas como investigación para ustedes si alguna vez quieren hacer eso. Ya pueden investigar, ¿no? Cómo hacer el Somers para varias filas, no solo 2. ¿Ok? Muy bien. Con eso concluimos esta unidad y ahora tienen una pequeña tarea. 2.4, 2.14, 2.15, 2.25, 2.32, 2.33, 2.35, 2.38, 2.39 y 2.40. Voy a parar la grabación y ustedes se van a reunir ahorita en grupo para comenzar a analizar estas tareas. Ya voy a formar los grupos una vez que pare la grabación.